La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, como habíamos anunciado, el ingeniero Rafael Tobías Crespo, diputado al Congreso por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Tobías, encantado siempre de tenerte. Buenos días, ingeniero, buenos días, Jacqueline, gracias por invitarme de nuevo y también saludando a los televidentes de este espacio y agradeciendo siempre la invitación de ustedes. de la casa. Sí. Con Tobías es inevitable hablar de tránsito. Ay, pero sí. Por eso es que en Estados Unidos... Y de transporte. En los Estados Unidos le ponen a las leyes el nombre del legislador que los patrocinó para que se quede... Sí, porque es inevitable. Tú bregaste mucho, tú fuiste director de tránsito terrestre y además fuiste el que durante años bregó. Tenemos una ley, pero la gente se está como desesperando porque no siente todavía la ningún mejoría, resultado. no ve. Jacqueline se vive quejando, yo le digo que tenga paciencia, que tenga calma, pero todavía tantos accidentes, todavía los tapones, todavía... es que la ley establecía vamos a decir, una gradualidad, un proceso de años. Sí, mire, la ley establece gradualidad y procesos progresivos de algunas políticas públicas, otras no, es decir, la ley es que era de ejecución inmediata. Es de ejecución inmediata, claro, incluso del mismo momento en que el presidente de la República la promulgó el 21 de febrero del año pasado, ya la ley lleva un año y pico. Todo lo que tiene que ver con el régimen sancionador no tenía que esperar, porque la ley y la misma Constitución nos establece a nosotros que todo lo que tiene que ver con las multas, el régimen de sanción... Ah, no, pero eso se han hecho a los vehículos privados. No, yo digo desde el punto de vista de medidas que tienen que ver con el cumplimiento. Ustedes saben que el Ejecutivo establece las políticas públicas y es ejecutor de esas políticas junto con los alcaldes, según establece la ley. Hay una parte que es de fiscalización que le corresponde ya a la DGCET. Lo que era la AME pasó a ser la DGC. Y en ese sentido hay medidas puntuales que de manera favorable pueden impactar en la calidad de vida de la gente y que no tienen que esperar mucho, no tienen que esperar ni siquiera a veces Pero dime cuál, recursos. dime una, a ver. Bueno, son varias. Dime de la chatarra. No, el tema de la Porque chatarra sería una tiene que esperar un tiempo porque es un proceso que tú tienes que hacer un levantamiento de cada una de las rutas, de los vehículos, del tipo de modalidad que tú vas a usar, la masificación, porque el tema de la chatarra también lleva involucrado una colectivización del transporte, es decir, sacar vehículos particulares para llevar el transporte a que sea masivo, colectivo, y ahí tú bajas los precios, bajas las tarifas, además de que garantiza seguridad, los atracos y una serie de temas que tienen que ver con seguridad ciudadana son mínimos, casi cero, en el transporte masivo colectivo, pero en los transportes individuales, como por ejemplo de motoconcho o de vehículos de 4 piezas, como son tipo sedán, que no son hechos para transporte masivo, por aquí sí lo usan. Estamos tarde, Tobías, con el tema de la chatarra, en el sentido de que sabemos que esa chatarra la maneja una persona que probablemente vive de eso. Pero es que desde hace años estamos hablando de eso y no se le ha buscado una solución. Mira, y no es el tema de el impacto que hace y el costo que tiene, sino que es nocivo para el medio ambiente y hasta para la salud. Sí, mira, nosotros incluso establecimos por el tema de la gradualidad 10 años, consideramos que en 7 años el Estado lo puede hacer. ¿Por qué pusimos 10 años? Porque tú tienes una cantidad de 40 y pico mil de vehículos que es difícil que puedan venir en un solo año. No sé si me entiendes, sí, tiene que ser obligatoriamente graduar el tema de la descharratización. Pero que salgan otros. Sí, pero por eso mismo es un proceso. Incluso la misma ley, Jacqueline, establece darle de baja a esos vehículos desde el punto de vista de la matrícula en impuestos internos para que no vuelvan a entrar al sistema, que eso ocurrió cuando estaba el famoso Plan Renove. Pero una de las medidas, por ejemplo, que pueden hacer las autoridades, que no tienen que esperar tiempo ni recursos, creo que la dije en un programa como usted, que es hacer cumplir el tema del doble parking, es decir, la DGC junto con el Intran y cada alcaldía pueden determinar bajo un estudio de tráfico cuál es el corredor, ¿verdad? De qué lado se puede parquear, evitar el parqueo en paralelo. Cuando tú parqueas en paralelo, eso reduce la capacidad de la vía o a la mitad o a una tercera parte o a un 25%. A veces no caben dos carros simultáneamente y tienen que pararse, que crucen. Y provoca los enfrentamientos entre la gente que han sacado hasta pistolas y ha habido muerte porque cerró por un simple roce. Vehículos parqueados a ambos lados no caben. Entonces, con esa simple medida, tú mejoras los niveles de servicio de las vías. Pero hay otro tema también que tiene que ver con lo relativo
a la fiscalización. Es decir, hay algunos temas que tienen que ver con la fiscalización aquí, lo relativo al sincronismo de los semáforos, a tú poner sincronizado y evitar que los policías, los agentes de la DGC sustituyan los semáforos, te mejoran en gran parte. Y esos agentes tú puedes ponerlo antes de la vía para que se sancione. Es que a ellos les gusta sustituir los semáforos. Pero es que no debe ser ingeniero, es decir, nunca una persona va a sustituir la tecnología más eficiente que la tecnología. Imagínense el corredor, la 27 con Churchill, 10 carriles de un lado y 8 a ambos lados. Un solo agente va a poder ver lo que está pasando en todo ese entorno. Entonces la tecnología, ahí hay un sistema inteligente de tráfico, que le llaman ITS, ¿verdad?, en inglés, en la 27 de febrero frente al Boulevard, que administra y están conectados incluso por fibra óptica. Si usted deja funcionar, incluso hubo una prueba de un anterior director de la DGC, que antes se llamaba ME, que dejó un mes y la gente estuvo contenta. Sí, el tránsito fluyó bien y volvieron a ponerlo, no sé por qué razón, pero de verdad que no hay forma, no hay ningún país donde un agente pueda sustituir. Además, un tema de seguridad. Miren, a mí me ha pasado, una vez estaba en la Tiradentes con Kennedy, el semáforo me dio verde, un agente me decía que me parara y la otra que cruce. ¿A quién le creo? Es decir, la señal, el semáforo es una señal que se decodifica, es decir, manda un código y el usuario lo decodifica y actúa en consecuencia. Entonces también está interrumpiendo. Solamente los agentes pueden estar en la intersección cuando proceda un accidente, va a pasar un apagón, es decir, pero no de manera permanente, porque no hay forma. Entonces esas son medidas que simplemente administrativas te mejoran, pero también hay un tema que tiene que ver con la fiscalización, y lo decía, aunque muchas de las medidas tienen que ver más con la fiscalización de la DGC. Tú vas a la Churchill y tú ves vehículos que te parquean a la derecha y van a la izquierda, te evitan el giro a la derecha y te hacen un entaponamiento hacia todos lados, pero esa persona lo que va es a ir a la izquierda o va a ir recto y te está evitando que tú en la 27 con Churchill gires a la derecha y no hay nadie que fiscalice, y sobre todo el tema del cumplimiento del paso de peatón, que por ahí pasan muchas personas a pie que también deben fiscalizar. Yo creo que los agentes sí están, porque la tecnología eso lo vivo yo a diario. Deben estar antes y después, por si el ciudadano se ve en luz roja. Eso lo vivo yo a diario en la Abraham Lincoln con Pedro Enrique Jureña. Que si todo el que está a la derecha es el que va a doblar, no crea tapones. Pero el problema es que hay muchos que van a seguir hacia arriba, hacia el norte en la Abraham Lincoln, e impiden que los que están detrás giren a la derecha. Y todo eso se replica en un entaponamiento a ambos lados. Pero eso pasa, cada quien tiene su corredor, es decir, generalmente el tráfico es probabilístico, no determinístico. Entonces también las instituciones tienen que estar de manera continua haciendo estudios de tráfico y actualizando los patrones y las fases de los semáforos. Por ejemplo, hay semáforos que tú pasas y nada más te dan 3 o 4 vehículos, entonces ya hay que ajustar el tiempo. Sí. En algunos corredores, no sé si a ustedes le ha pasado, que no da paso ni siquiera. Bien no enciende cuando ya tú... Entonces esas son cosas que ajustadas y de manera monitoreada te facilitan y la calidad de vida de la gente mejora. Vamos a una breve pausa, diputado, y volvemos en unos minutos con otros temas. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el ingeniero Rafael Tobías Crespo, quien es diputado muy activo del Partido de la Liberación Dominicana. Y antes de pasar a otros temas muy importantes, Tobías, hemos visto que ha habido un aumento en los precios de los combustibles en la República Dominicana, y desde ya los diferentes sindicatos de choferes han estado amenazando, en cierta forma, hasta de aumentar unilateralmente el precio de los pasajes. Por un lado, y algunos han llamado a manifestaciones, a paros y demás, y otros como un grupo de choferes que supuestamente por el teleférico se han visto afectados y han llegado a decir de que hay que indemnizarlo, que hay que compensarlo y que hay que comprarle sus unidades. Oí en un programa que estaban exigiendo $8,000 cada uno y que tenían que darle incluso un pago que compensara lo que ellos se ganaban diariamente ofreciendo ese tipo de servicio. Son dos preguntas. La primera, el tema de la tarifa. Mira, dime eso. Como no había ley de transporte, ya hay una ley de transporte. El transporte se realizaba por uso y costumbre, lo que le llaman el derecho consuetudinario.
Sin embargo, no. Ya nosotros tenemos una ley que dice que es el Intran el que define las tarifas del transporte público de pasajeros bajo una tarifa técnica. Una tarifa es decir, técnica no puede ser unilateral. No debe ser unilateral, ni deben llamar a paros, porque también el que llama a paros pues se le suspende y le puede revocar la licencia. ¿Qué establece esta ley? Que los prestadores de servicios, que ya son empresas, ¿verdad? Y siempre han sido empresas, pero esta ley exige que sean empresas, tienen un mecanismo que solicitan de oficio o por escrito al Intran un cambio en la tarifa, una modificación en las tarifas. Con argumentos. Porque hayan variado, y es verdad que han variado los costos, por ejemplo, de operación, los costos de los repuestos, de los combustibles. Ellos han identificado que el combustible ha aumentado un 35%, y eso amerita que el Intran se siente con ellos a reevaluar las tarifas. Y en ese sentido, el Intran da una resolución manteniendo, aumentando, modificando, o si el Estado quiere subsidiar, pero ojo, subsidiar al ciudadano de a pie, al que se moviliza, que ese subsidio vaya, porque al final los servicios de transporte como el metro, el teleférico y hasta la misma ONSA son subsidiados por el Estado, porque no hay un nivel de eficiencia y eficacia que permita que el pasaje llegue. Ese pasaje que se paga 20 pesos, si tú tiras los números, no te da 20 pesos para sostener el equilibrio económico de esa actividad productiva que es empresarial. Y en ese sentido, ese es el mecanismo que tiene la ley, y no hay que llamar a paro, no tiene que ser unilateral. La directora del Intran, yo le he visto que ha estado en buena ley convocando a los transportistas para sentarse, y si ese nuevo aumento se requiere, pues se hará una resolución que la determina el Intran, vuelvo y repito, bajo esa tarifa técnica. Eso no existía antes, no hay que ir al Palacio, no hay que ir al Ejecutivo, porque la misma ley dice quién establece la tarifa del transporte público, bajo qué mecanismo. Incluso, Jacqueline, se publica en todos los medios nacionales, se tiene que publicar, que hay que cumplir con eso, la ley lo establece, la publicación de la tarifa en el vehículo. Es decir, el ciudadano que aborda un vehículo debe tener ahí la tarifa, si son 20 pesos, 15, 30, 40, porque es un tema de lo que le llaman la simetría en el tema de las tarifas, de que el ciudadano debe saber cuál es el costo de esa tarifa para abordar también, porque a veces tú abordas y te faltan 5 pesos, y entonces no sabía que el pasaje varió, o que en ese tramo, en esa ruta, el pasaje era diferente. Entonces tú debes saber como usuario, como consumidor, cuál es el tema de la tarifa, incluso la publicación de esa tarifa. Choferes entonces, y teleféricos. en el caso de lo que abordan los del teleférico, es el mismo mecanismo del tema que tú me preguntabas anteriormente, y es el relativo a la descharratización del parque vehicular. Tú sabes que como la ley establece sacar la parte de las chatarras y en un plazo específico, y que el Estado debe usar 50 centavos de los 2 pesos que nosotros echamos de combustible para la renovación del parque vehicular, eso no solamente le establece esta ley, que dice el cómo y el hasta cuándo, es decir, te da 10 años, te dice cómo se hace, le sugiere al Ejecutivo, pero no tiene que ser obligatoriamente una figura que sea transparente, puede ser una fiducia, el fideicomiso, y luego descharratizar y sacar del parque vehicular. Entonces, parece que el Ejecutivo ha hecho algunas reuniones con los transportistas y ha prometido un pago por los vehículos que se van sacando, porque cuando tú sacas, por ejemplo, en la Churchill, vamos a ir a un corredor muy especial, que yo lo uso mucho porque bajo al Congreso por ahí, y tú tienes, por ejemplo, 60 vehículos, Churchill con Kennedy, y allí en la lotería, 60 vehículos más esperando 1, 2 o 3 pasajeros. Ahí te dice la ineficiencia de cómo se está trabajando ese sector. Entonces, obligatoriamente va a haber corredores que donde hay, por ejemplo, 70 personas, si se lleva a transporte de autobús, va a bajar la cantidad de vehículos. Entonces, esos $8,000 que ellos están reclamando, que habían pactado, parece, con el gobierno, o 10,000, es para sacar los que no tengan ruta, que ya no van a poder dar el servicio en ese corredor, entonces hacer una reconversión laboral para que pueda ser utilizado o se pueda dedicar a otra actividad, porque de verdad que aquí hay rutas que están sobrepobladas. Por ejemplo, tú te vas, esa ruta que yo mencioné, tiene de que 30 autobuses, 380 autobuses, donde esa ruta puede darse bien con 30 o 40 autobuses, es decir, microbuses o minibuses. Que ya finalizando, y vamos al tema político del momento, Tobías Crespo. Parece que finalmente va a haber un acuerdo, y que ya el viernes se va a anunciar, y que en junio la comisión va a emitir, y que ya, colorín colorado,
la ley de partidos Se ha aprobado. sea aprobada. Bueno, eso es lo que yo aspiro, lo que aspiran ustedes y lo que aspira el pueblo. Y lo que debe de ser. Si ¿Tú ya la tienes República... entusiasmo, Tobías? ¿Tú estás optimista en ese sentido? Yo tengo que estar optimista porque yo Ya soy yo veo. un joven de avanzada, progresista, liberal, y yo creo que sí, yo creo en las transformaciones. Si no, no hubiese hecho esa ley que nosotros durante 13 años trabajamos. Yo creo que sí, pero es obligatorio. Ya la República Dominicana no puede seguir manejando la actividad política sin un marco que permita normar las actividades de los partidos políticos y la regulación de las actividades. Pero no solamente de si es abierta o cerrada, ahí hay 70 y pico de artículos, casi 80 artículos, que tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos, con la rendición de cuentas, con la transparencia, con el régimen sancionador. No sé si ustedes vieron una fundación reciente que dijo que como que hay algunas incompatibilidades en el régimen de consecuencias, porque no tiene sentido aprobar una ley de partidos políticos donde no tenga un régimen de consecuencias. Claro, ¿Cómo tú vas a cambiar supuesto. la actitud y las malas prácticas de los partidos políticos, más que los partidos, los dirigentes, ¿verdad? Y los miembros del partido, Con las sanciones. si no hay sanciones? Si la única forma que tú tienes que un ciudadano cambie de cultura y cambie de actitud es si ve un castigo a las cosas que ha estado haciendo. Si no hay castigo, olvídense de si las primarias son abiertas o son cerradas, los políticos van a seguir haciendo las mismas prácticas si se lo permiten. Entonces, si no hay un régimen sancionador que sancione el partido, que sancione la Junta y que sancione el Tribunal Superior Electoral, no vamos a cambiar esos temas. Entonces, yo creo que sí, que nosotros obligatoriamente tenemos que hacia el 20 primero tener la ley de partidos políticos y tener la ley de reforma electoral. Incluso ahí hay tipificación de delitos electorales que no lo tiene la República Dominicana y que se han estado realizando y que no ha habido sanciones. Entonces, yo creo Porque aquí te que nos falsifican, conviene. te falsifican padrones, te sacan gente del padrón. Pero peor de ahí, en el día de las elecciones, oiga, el día de las elecciones hay que ver, porque uno que está en el PLD de hace 30 y pico de años, el 86, y ve lo que pasa ese día, hay que llevar a eso a un régimen de sanción, porque ya nosotros no podemos seguir llevando a los partidos políticos al nivel de crisis ya profunda desde el punto de vista estructural de nosotros. Rafael Tobías Crespo, como siempre, muy agradecido por tu participación. Te prometo que la próxima vez nos vamos a hablar de tránsito. Vamos a hablar de política, que es de las cosas más importantes. Y al político le gusta hablar de política. Claro. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutinos